¿Alguna vez has sentido esto? Un frío repentino en medio de una conversación normal. El mundo se congela por un segundo, y en tu cabeza resuena un único pensamiento ensordecedor. Ya has estado aquí, ya has oído estas palabras, ya has visto esta luz caer exactamente así. Este instante se repite, y no es una coincidencia. La ciencia lo llama un fallo en la memoria. Internet, un fallo en la Matrix. Pero el mayor explorador de las profundidades del alma, Carl Gustav Jung, veía en esto algo diferente. No un error, sino un mensaje. Nos dejó un mapa para leer estos mensajes, y el nombre de ese mapa es sincronicidad. Durante la próxima hora, no solo hablaremos de una sensación extraña, haremos algo más. Primero, entenderás por qué estos momentos te eligen precisamente a ti. Segundo, aprenderás a descifrar qué tarea específica te plantea tu alma a través de estas repeticiones. Y tercero, verás cómo convertir estos aterradores fallos en tu brújula personal, que te indica el camino hacia la integridad. Si estás listo para dejar de ser un espectador de tu vida y convertirte en su intérprete, nuestra inmersión comienza. Ahora mismo, el ruido se apaga. Volvamos a ese instante. Siempre llega sin previo aviso, como una finísima grieta en el liso cristal de lo cotidiano, que solo tú puedes ver. El mundo no cambia, pero tu percepción del mundo cambia radicalmente. Surge una extraña, casi insoportable intimidad con el momento. Sabes qué gesto hará tu interlocutor antes de que lo haga. Sabes cuál será la siguiente palabra, una fracción de segundo antes de que se escape de sus labios. Eres como un fantasma del futuro, atrapado en el presente, obligado a ver la repetición de una escena que no recuerdas con la mente, sino con todo tu ser. Y en ese segundo, estás absolutamente solo, porque es imposible de explicar. Eres el único espectador en un teatro donde la obra se repite solo para ti. El intento de ponerlo en palabras. Espera, me parece que esto ya ha pasado. Destruye la magia, convirtiéndola en cenizas de incomodidad. La mirada de enfrente se llena de una perplejidad educada, y quizás de una preocupación oculta. Y ahí está, el regusto. La sensación de irrealidad es reemplazada por la vergüenza. ¿Qué ha sido eso? ¿Simplemente cansancio? ¿Un fallo en las neuronas, como escriben en los artículos populares? La experiencia más profunda y mística en tu cabeza se rebaja al nivel de un síntoma molesto, haciéndote dudar de tu propia cordura. Y te callas, llevando ese secreto de vuelta a lo más profundo de ti, donde yace como una carga pesada e incomprensible. Y si en esos momentos de extrañeza solitaria alguna vez has dudado de tu propia razón, escúchame ahora. Permíteme decirte directamente y con absoluta certeza. Lo que experimentas no es un signo de patología, es todo lo contrario. Es un signo de una sensibilidad que despierta. Tu psique no se está rompiendo, se está volviendo más fina y precisa. Comienza a captar las corrientes que fluyen bajo la superficie de la realidad ordinaria, como un sismógrafo que registra un temblor subterráneo mucho antes de que otros lo sientan. No te estás volviendo loco. Estás empezando a percibir una capa más profunda del universo que la mayoría de la gente ignora, simplemente porque sus herramientas de percepción son demasiado toscas. No estás roto, estás despertando, y este despertar rara vez es cómodo. Casi siempre comienza con una sensación de desorientación y ruptura con el mundo habitual. Se siente como soledad precisamente porque, quizás, eres el primero en despertar en una habitación llena de durmientes. Esa incomodidad, esa ansiedad que sientes, no es un síntoma de enfermedad. Es el dolor del crecimiento que experimenta la conciencia cuando comienza a trascender sus antiguos límites. Y cada despertar comienza con una pregunta que pone el mundo patas arriba. Ahora imagina por un momento que esta sensación no es un eco del pasado, sino un susurro del futuro. ¿Qué pasaría si no eres tú quien recuerda, sino tu versión futura y más íntegra de ti mismo? Aquella que ya ha recorrido este camino, ha resuelto todos los rompecabezas y ha adquirido sabiduría, la que te envía una señal al presente. Imagina que esta esencia futura tuya mira la línea de tu vida como un mapa. Ve las bifurcaciones, los puntos de inflexión, los momentos en los que un paso en falso
o una palabra omitida le costaron años de vagar. Sabe qué puertas llevaban a un callejón sin salida y cuáles a un gran avance. Y entonces, al ver que te acercas a uno de esos momentos cruciales, no puede gritarte a través del tiempo, pero puede enviar una onda, una resonancia, una sensación de reconocimiento, una señal que dice: presta atención, aquí, ahora, en esta conversación, en esta habitación, en este pensamiento tuyo se esconde la clave. No te la pierdas, es importante. No es un fallo, es una marca de navegación, dejada cuidadosamente para ti por el navegante más sabio de todos, tú mismo. Esta idea puede parecer radical, incluso aterradora, y es natural, porque destruye la imagen habitual del mundo, donde todos los eventos están conectados por una rígida cadena de causas y efectos, y el tiempo se mueve estrictamente del pasado al futuro. Este modelo lineal es nuestro confort intelectual, nuestro escudo contra el caos, y la hipótesis de una señal del futuro abre una brecha en ese escudo, revelando una realidad mucho más compleja y misteriosa. A nuestra mente no le gustan esas brechas. En un intento de protegerse, se aferra inmediatamente a explicaciones simples y materialistas que le devuelven la sensación de control. Pero esas explicaciones son solo ruido que ahoga el suave susurro del significado. Y para entender esta paradoja, este lenguaje secreto del alma, primero debemos crear silencio. Debemos asumir el papel de un cirujano implacable y extirpar con la máxima precisión esos mitos superficiales y materialistas sobre el déjà vu que, como una catarata, nos impiden ver la verdad. Así que empecemos por lo que nos dice la ciencia moderna, con esas mismas explicaciones que, muy probablemente, ya has oído. Son lógicas, materialistas y muy convenientes. La primera y más popular, llamémosla la teoría neurológica. Imagina tu hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria, como un archivista supereficiente. Cada segundo recibe nuevos archivos del presente y les pone el sello nuevo. Luego los compara con el archivo del pasado. Según esta teoría, el déjà vu es simplemente un pequeño error burocrático. El archivista cansado pone accidentalmente el sello antiguo en un archivo que acaba de llegar, y tu cerebro, al recibir este documento mal etiquetado, informa honestamente: esto ya ha pasado. Simplemente un fallo en el sistema de gestión de documentos. La segunda hipótesis elegante es la teoría de la percepción dividida. Sugiere que la información llega al cerebro por varios canales a la vez, y a veces uno de los canales sufre un retraso microscópico. Tu cerebro recibe la primera señal y la procesa, y una fracción de segundo después, recibe una segunda señal duplicada. Para la conciencia, que ya ha percibido la primera porción de información, la segunda parece un vago recuerdo de algo que sucedió en un pasado lejano, aunque en realidad fue hace un instante. Y seamos honestos, hay una cierta belleza en estas teorías. Es muy probable que a nivel físico, a nivel del hardware de nuestro cerebro, ocurra algo parecido. Pero explicar el déjà vu solo con esto es como explicar el significado de guerra y paz con un análisis químico de la tinta de imprenta. Sí, demostrarás que el texto está compuesto por ciertos pigmentos. Estudiarás la densidad del papel. Pero no te acercarás ni un milímetro a comprender la tragedia de Andrei Bolkonsky o las búsquedas espirituales de Pierre Besuchov. Describirás el soporte, pero te perderás el mensaje. Estas teorías describen el mecanismo, pero ignoran por completo el significado y el contexto de la experiencia. Responden a la pregunta ¿cómo?, pero guardan un silencio cobarde ante la pregunta principal que tu alma se hace. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en esta conversación? ¿Por qué con esta persona? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué en este momento y no en otro? Para entenderlo, imaginemos el déjà vu no como un fallo, sino como un síntoma. Más precisamente, como una fiebre del alma. Imagina que tienes fiebre. Tu cuerpo arde, la frente está caliente, tienes escalofríos. ¿Es la fiebre la enfermedad? No. La fiebre es una señal, es una reacción sana y potente de tu sistema inmunológico a una invasión, a un virus o una infección que están ocultos a la vista. La fiebre grita: ¡atención!
Hay una batalla en el interior. Puedes tomar un antifebril, la temperatura bajará, el síntoma desaparecerá, sentirás un alivio temporal, pero no curarás la infección. Simplemente has silenciado la sirena mientras el incendio sigue ardiendo en el sótano. Las explicaciones neurológicas y materialistas del déjà vu son precisamente ese antifebril para la psique. Te ofrecen una pastilla simple. Es solo un fallo del cerebro. La tomas y la ansiedad desaparece. Vuelves a sentirte normal. Pero acabas de ignorar la señal más importante que tu alma ha podido enviarte. El déjà vu es esa misma fiebre del alma. Es una señal de que algo importante está sucediendo dentro de ti, algo que ha alcanzado el punto de ebullición. Puede ser un conflicto interno que requiere atención. Por ejemplo, entre quién deberías ser según los demás y quién quieres ser en realidad. Puede ser una decisión que ya ha madurado en lo profundo de tu inconsciente, pero que tu mente consciente teme tomar. Puede ser un encuentro con una persona o una idea que son el catalizador para tu siguiente etapa de crecimiento. Esta fiebre surge en los momentos en que el mundo exterior entra en una resonancia perfecta con este proceso interno oculto. Ignorar esta señal, atribuyéndola a un fallo del cerebro, es renunciar voluntariamente al diagnóstico más importante de tu vida. Es como decirle a un médico que señala una mancha en una radiografía: «Doctor, es solo un defecto de la película». Eliges una ignorancia cómoda en lugar de una verdad sanadora. La teoría sigue siendo solo teoría hasta que se confirma con la experiencia personal. Por eso quiero proponerte ahora mismo que conviertas esta idea en tu propio descubrimiento personal. Y ahora te pediré que hagas algo importante. En un momento, pon este video en pausa, no para distraerte, sino para sumergirte. Cierra los ojos y permite que tu memoria te lleve no a uno, sino a los 3 últimos casos de déjà vu que puedas recordar. 3 ya no es una coincidencia, es el comienzo de un patrón. No intentes analizar los detalles. ¿Qué comías? ¿Qué llevabas puesto? Olvida la lógica. En lugar de eso, sumérgete en su atmósfera, en su fondo emocional común. Simplemente siéntelos. ¿Tenían un fondo en común? Quizás todos ocurrieron en momentos en que te encontrabas en una encrucijada, dudando de tu camino, sin saber hacia dónde girar. O tal vez sucedieron en esos momentos de sutil autotraición, cuando decías sí, mientras todo tu ser gritaba no. Quizás fueron periodos de estancamiento, cuando sentías que estabas atascado y tu alma buscaba desesperadamente una salida, enviándote estas extrañas señales, como un SOS. ¿Qué hilo invisible conecta estos momentos aparentemente aleatorios? ¿De qué emoción está tejido? ¿Qué tarea no resuelta o qué pregunta no formulada ilumina una y otra vez? No te apresures con la respuesta, no la busques en la mente. La respuesta debe llegar como una sensación, como un silencioso reconocimiento en el cuerpo. Quédate con esta pregunta. La pausa comienza ahora. Bienvenido de nuevo. Ese hilo invisible que, quizás, acabas de palpar, esa extraña rima entre eventos no conectados por la lógica, esa vibración que conecta tu estado interno con el mundo externo, tiene un nombre y tiene su descubridor. Durante décadas, un hombre se paró a la orilla de este extraño océano, cartografiando sus corrientes. No lo hizo en el silencio de un despacho, sino en las trincheras del alma humana, trabajando con sus pacientes, analizando miles de sueños e historias de vida, estudiando los mitos y religiones de todos los pueblos del mundo. Vio este fenómeno con tanta frecuencia, con una regularidad tan irrefutable, que comprendió: no es una anomalía, es una ley de la naturaleza, tan fundamental como la gravedad, pero que actúa en la dimensión del significado, no de la materia. El nombre de este hombre es Carl Gustav Jung. Descubrió que, además de la conexión causal a la que estamos acostumbrados y que une el mundo físico, existe otro principio de conexión acausal, y le dio un nombre: sincronicidad. No es simplemente una coincidencia significativa, como le gusta repetir a la psicología popular. Llamar a la sincronicidad una coincidencia significativa es como llamar a la Catedral de Notre Dame un montón de piedras. Jung veía en esto algo inconmensurablemente mayor.
Veía en ello la prueba de que nuestro espacio interno, psíquico, y el mundo externo, material, no están separados. Son dos caras de una misma realidad, tejida de una sola tela. La sincronicidad no es un milagro ni una casualidad. Es la manifestación de un orden profundo del universo, que se hace visible en los momentos en que nuestra alma está lista para el siguiente paso. Es el momento en que el mundo interior y el mundo exterior se alinean perfectamente por un instante en un mismo eje para señalarnos algo de vital importancia. No eres tú quien encuentra significado en la coincidencia. Es el significado mismo el que te encuentra, usando el lenguaje de las coincidencias. ¿Qué quería decir Jung, ese Colón del mundo interior, con la enigmática palabra sincronicidad? La definió como un principio de conexión acausal. Pero para entender realmente esta idea, debemos ir más allá de las definiciones secas y usar una metáfora. Imagina toda la realidad, visible e invisible, como un gigantesco e infinito tapiz cósmico. Tú y yo vivimos en su anverso. Aquí todo es liso, ordenado y, en su mayor parte, predecible. Vemos puntadas limpias y secuenciales. Aquí está la puntada causa, seguida de la puntada efecto. Aquí está el hilo del evento A, que lógicamente conduce al hilo del evento B. Este es el mundo de la física, el mundo de la lógica, el mundo de nuestra experiencia cotidiana. Podemos seguir cada hilo visible, entender cómo se conecta con el anterior y predecir hacia dónde irá después. Este es el mundo de la causalidad, y nuestra mente racional se siente aquí como en casa. Estudia estas puntadas, las clasifica y construye con ellas su imagen del mundo. Pero todo tapiz tiene un reverso. Si le damos la vuelta, veremos una imagen completamente diferente. En lugar de una superficie lisa, un aparente caos de miles de hilos entrelazados, nudos, bucles y cabos sueltos. Hilos que en el anverso están en extremos opuestos de la tela. Aquí, en el reverso, pueden estar atados en un solo nudo apretado. Aquí no hay secuencia lineal. Aquí reina un orden completamente diferente. El orden del significado, no del tiempo. Estos hilos lo son todo. Tus pensamientos, los destinos de extraños, imágenes de sueños, eventos casuales, tramas arquetípicas. Todo está entrelazado en un patrón único e incomprensiblemente complejo. La sincronicidad, según Jung, es el momento en que un nudo del reverso de repente se manifiesta en el anverso. Es ese momento en que piensas en un amigo olvidado hace mucho tiempo y un segundo después te llama. En el anverso del tapiz, estas dos puntadas, tu pensamiento y su llamada, no están conectadas de ninguna manera. No hay un hilo causal entre ellas, pero en el reverso son parte de un mismo nudo, de un mismo campo de significado. Y ese nudo de repente se ha vuelto tan denso que se ha manifestado en tu mundo visible. Entonces, ¿qué es el déjà vu en este cuadro? El déjà vu es algo aún más sutil. No es ver el nudo, es sentirlo a través de la tela. Es el momento en que tu mano, deslizándose por el liso anverso del tapiz, toca accidentalmente su reverso. No ves todo el patrón. No entiendes qué hilos exactos se han entrelazado allí, pero sientes al tacto su textura compleja y significativa. Sientes bajo tus dedos la densidad del nudo, oculto justo debajo de la superficie del momento presente. Sientes que esta simple y ordinaria puntada de tu vida es parte de algo inconmensurablemente más grande, complejo y significativo. Este concepto del tapiz cósmico puede parecer abstracto, casi mítico. Veamos cómo este nudo en el reverso se manifiesta en la vida real. Permíteme contarte la historia de Emily. Emily era una arquitecta talentosa. Llevaba años luchando con el proyecto de sus sueños. Un edificio para una biblioteca pública que ella veía como una catedral de cristal de luz y silencio. Ganó una subvención, consiguió un terreno, pero se encontró en un completo callejón sin salida creativo. Todos sus planos parecían sin vida, carentes de esa chispa que vivía en su imaginación. Sentía que la idea clave, el principio organizador central, estaba cerca, la tentaba, danzaba en la periferia de su conciencia, pero no podía atraparla. Las semanas se convirtieron en meses de desesperación.
estaba a punto de abandonarlo todo. Una tarde, completamente agotada, deambulaba sin rumbo por la ciudad bajo una llovizna. En lugar de ir a casa, sus pies la llevaron por sí solos a una calle desconocida, al escaparate de una vieja librería en la que nunca había estado. Sin saber por qué, empujó la pesada puerta de roble y entró. La envolvió el olor a papel viejo, encuadernaciones de cuero y polvo. Caminaba lentamente entre las altas estanterías, pasando los dedos por los lomos de los libros. No buscaba nada. Solo quería esconderse del mundo y de su propia impotencia. Se metió en un pasillo estrecho al fondo de la tienda, donde una tenue luz vespertina se filtraba por una ventana alta. Y de repente, el mundo se detuvo. No fue solo un reconocimiento. Fue un déjà vu ensordecedor y abrumador. El olor a polvo, el crujido de la tarima bajo su pie, la forma en que la luz caía sobre los lomos de los libros, creando un patrón de sombras en ellos, todo era dolorosamente, gritadamente familiar. Sintió bajo la piel el denso nudo en el reverso de la realidad. Sabía que debía estar aquí, en este lugar, en este preciso segundo. Su mano, como guiada por una fuerza invisible, se extendió por sí sola hacia un delgado volumen de cubierta descolorida, apretado entre dos enormes folios. Lo sacó. Era una colección de poemas de un poeta olvidado de principios del siglo XX. Sus dedos abrieron el libro por una página al azar, y su mirada cayó en una línea, estudiando la silenciosa geometría de la luz congelada. La frase explotó en su conciencia. La geometría de la luz congelada. No era solo una imagen hermosa, era todo el concepto. La estructura de un copo de nieve, los rayos de luz refractándose en paneles de vidrio en diferentes ángulos, según la estación del año. El orden nacido del caos aparente. La biblioteca como un cristal, donde el conocimiento está congelado en los libros. Y la luz es el arquitecto principal. Todo encajó. Una lágrima rodó por su mejilla, no de desesperación, sino de una gratitud abrumadora. Había encontrado su clave. O más bien, la clave la había encontrado a ella. Esta historia es hermosa, pero ¿qué relación tiene contigo y tus extraños y aislantes momentos de repetición? La más directa. Porque la clave para descifrar tu experiencia reside en la comprensión precisa de lo que le sucedió a Emily. Analicemos esto con sumo cuidado. ¿Cuál fue el mensaje para ella? ¿Fue la extraña sensación en sí, el crujido de las tablas, el olor a polvo? No. Eso fue solo el fondo. Fue el escenario. El mensaje fue la frase en el libro, la geometría de la luz congelada. El déjà vu en sí no fue el mensaje, sino el mecanismo de entrega. Fue la fuerza misteriosa que la detuvo en el lugar correcto, en el momento adecuado, y la hizo extender la mano hacia el libro correcto. El déjà vu fue el indicador, no el destino. Y aquí se esconde la visión más importante para ti. Tu alma, tu yo profundo, no te habla con texto directo. Respeta tu libre albedrío. No puedes simplemente poner en tu cabeza el pensamiento. Necesitas renunciar a este trabajo o habla con esta persona. En cambio, actúa como un navegador genial. Te lleva a la estantería de tu vida, a una conversación específica, a una situación particular, y en ese momento te hace experimentar una poderosa e inexplicable sensación de déjà vu, para que tu mano se extienda por sí sola, para que prestes atención. Ese libro al que se extendió la mano de Emily es tu déjà vu. Pero el mensaje no es el libro en sí, sino lo que hay dentro. Así es contigo. El mensaje no es el déjà vu en sí, sino la conversación, el pensamiento, el lugar en el que te sorprendió. Si experimentas un déjà vu en el momento en que tu amigo pronuncia la frase «siempre has tenido miedo de arriesgarte», entonces esa frase es el libro que el universo te está ofreciendo. Si el déjà vu te alcanza cuando miras el edificio de la vieja universidad que una vez quisiste terminar, entonces ese edificio es el libro. Deja de analizar la sensación en sí. Comienza a analizar el contexto en el que surge. El déjà vu es un marcador cósmico. Es el letrero de neón del alma que de repente se enciende en medio de un día gris y grita: «Mira, escucha, lo que está sucediendo ahora mismo, esta frase, este pensamiento, esta imagen».
tiene una importancia colosal y decisiva para ti. No te lo pierdas. No es un eco del pasado, es un faro de navegación que señala un tesoro enterrado en el momento presente. Ahora que entiendes este mecanismo, que tienes esta clave en tus manos, usémosla. Volvamos a tu último déjà vu una vez más. Por última, pero más importante vez. Pero esta vez con una intención completamente diferente. Ya no nos fijaremos en la extraña sensación en sí. Miraremos hacia donde apunta. Cierra los ojos de nuevo si te resulta más cómodo. Reconstruye esa escena en tu memoria. Y ahora hazte una nueva, la única pregunta correcta. Si la sensación en sí era solo un indicador, un dedo tembloroso que apuntaba a través del tejido de la realidad, ¿a qué apuntaba exactamente? ¿Qué libro estaba en la estantería en ese momento? ¿Qué era? ¿Fue una palabra, pronunciada por tu interlocutor, que sonó como un gong silencioso, resonando con alguna parte olvidada de tu alma? ¿Fue un pensamiento fugaz en tu propia cabeza? ¿Una duda, una esperanza, un miedo, que en ese momento se volvió ensordecedoramente fuerte? Quizás el indicador era la persona misma frente a ti, y su presencia en tu vida en ese periodo tenía una importancia decisiva que hasta ahora habías ignorado. ¿O era el lugar? Una esquina de la calle, una habitación, un paisaje que no era solo un fondo, sino un símbolo de tu estado interno actual. Ya fuera un callejón sin salida o un presentimiento de libertad, deja de pensar en el déjà vu como un evento. Comienza a verlo como el título de un capítulo que necesitas leer. ¿Qué estaba escrito en esa página? Y cuando palpes esa respuesta, incluso si es vaga e intuitiva, te invito a hacer algo más que simplemente guardarla para ti. Te invito a convertirte en coautor de nuestra investigación común. Comparte en los comentarios no el evento en sí, sino aquello a lo que, como te parece ahora, apuntaba tu brújula interna. No es necesario contar toda la historia. Una frase es suficiente. Apuntaba a mi miedo de decir la verdad. Apuntaba a la frase «es hora de ir a casa». Apuntaba a una persona que consideraba un enemigo, pero sentí como un alma gemela. Creemos juntos una biblioteca de estos libros encontrados por casualidad, donde cada entrada no es solo un comentario, sino una valiosa pieza de exhibición. Un testimonio de cómo el significado se abre paso en nuestro mundo. Tu revelación, que te parece tan personal y única, podría ser esa misma geometría de la luz congelada para otra persona que ahora mismo está vagando en su propio callejón sin salida creativo o espiritual. A veces, para encontrar tu libro, solo necesitas ver qué libro encontró alguien más. Encendamos la luz los unos para los otros. Mientras reflexionas sobre tus indicadores y quizás los compartes, demos el siguiente paso, el más importante. Hemos recorrido un largo camino en esta hora, de percibir el déjà vu como un molesto fallo en el cerebro, a entenderlo como una fiebre del alma, de la fiebre al indicador cósmico. Pero ahora debemos realizar la transformación final. Debemos cambiar nuestra propia actitud hacia este fenómeno. Los antiguos alquimistas creían que para obtener oro, símbolo de integridad y de iluminación, se necesitaba plomo. No se puede crear oro de la nada. Se necesita la prima materia, la materia primaria, algo oscuro, pesado, sin forma. El plomo no era el enemigo del oro, sino su condición necesaria, su potencial oculto. El déjà vu es tu plomo psicológico. Es el material crudo y sin procesar del significado. Es esa sensación pesada, extraña y desorientadora que parece una anomalía, un error en el sistema. Nuestra primera reacción es deshacernos de él, explicarlo, devaluarlo, para volver a un estado de conciencia cómodo y liso. Pero al hacerlo, desechamos la materia prima más valiosa para nuestro trabajo interior. Cada vez que ocurre, el universo no se burla de ti ni te pone a prueba. Te ofrece un regalo. Es el regalo de la claridad en un mundo de automatismo. Es el regalo de la presencia en el flujo de una existencia irreflexiva. Te ofrece la oportunidad de ver por una fracción de segundo el patrón oculto, de tocar el reverso del tapiz y convencerte de que tu vida no es un conjunto aleatorio de eventos, sino una historia con sentido. Tu tarea no es ignorar este regalo,
no atribuirlo al cansancio o a la neurología. Tu tarea es aprender a aceptarlo y procesarlo. Decirle a esta sensación no, vete, sino, hola, te veo. ¿Qué me has traído esta vez? El déjà vu deja de ser un problema que hay que resolver y se convierte en un maestro al que hay que escuchar. Ya no es una anomalía que hay que eliminar, sino una herramienta que hay que dominar. Tu tarea es convertirte en el alquimista de tu propia alma, que ve en el plomo más oscuro la promesa del oro puro. Pero ¿cómo aceptar este regalo? ¿Cómo comenzar el procesamiento alquímico de este plomo psicológico? El primer y más importante paso es un cambio fundamental en el foco de atención. Debes entender que todo el trabajo ocurre no fuera, sino dentro. Deja de buscar las causas fuera. La respuesta está en la misma frecuencia en la que suena la pregunta. Jung lo llamaría el principio de resonancia interna. Imagina que en lo profundo de ti hay muchas cuerdas tensas y silenciosas. Cada cuerda es una parte importante, pero quizás inconsciente de ti. Puede ser tu potencial no realizado como artista, que enterraste bajo el peso de un trabajo serio. Puede ser un deseo de libertad reprimido, que sacrificaste por relaciones estables pero asfixiantes. Puede ser tu sombra, esas cualidades que no reconoces en ti mismo, pero que desesperadamente quieren ser integradas. Y entonces, en el mundo exterior ocurre un evento. Se pronuncia una palabra, ves una imagen, conoces a una persona, que por su vibración, por su carga de significado, coincide perfectamente con la frecuencia de una de esas cuerdas tensas. Y comienza a vibrar. El déjà vu es precisamente ese zumbido. Es la vibración que sientes cuando el mundo exterior toca tu mundo interior oculto. Tomemos un ejemplo concreto. Si el déjà vu te sorprende en momentos en que discutes un cambio de trabajo, significa que el tema de la autorrealización en ti está vibrando con una fuerza enorme. Supongamos que tu amigo dice, simplemente tienes miedo de perder la estabilidad, y en ese momento el mundo se detiene, y sientes ese extraño reconocimiento. La reacción superficial es una señal, debo renunciar. Pero esa es una lucha externa. El trabajo interno es diferente. El déjà vu no dice renuncia. Dice, el tema de la autorrealización y el miedo en ti está vibrando ahora con la máxima amplitud. Préstale atención. Tu tarea no es cambiar de trabajo inmediatamente, sino llegar a casa, sentarte en silencio y comenzar un diálogo con esa parte vibrante de ti. Hacerle preguntas directas. ¿Qué quieres realmente? ¿De qué tienes más miedo? ¿Del fracaso o del arrepentimiento por la inacción? ¿Por qué te manifiestas ahora cuando hablo de esto? ¿Qué parte de mí traiciono cada día al quedarme en este lugar? El evento externo es solo el diapasón que hizo sonar tu cuerda interna. No corras tras el diapasón. Escucha la música que nació dentro de ti. En ella están todas las respuestas. Pero ¿cómo llevar a cabo este diálogo con una parte de ti que no habla el lenguaje de las palabras? ¿Cómo escuchar la música de la cuerda y no solo el sonido del diapasón? Para ello, Jung nos dejó una herramienta poderosísima que él mismo utilizó en su trabajo con sueños, fantasías y eventos sincrónicos. Se llama la técnica de amplificación. No es un análisis. El análisis es el intento de la mente consciente de desmembrar el misterio en partes lógicas, y en el proceso de este desmembramiento, el misterio muere. La amplificación es todo lo contrario. Es una forma de amplificar la señal del inconsciente, rodearla de imágenes, mitos y metáforas para que su significado oculto se manifieste por sí mismo. Es un método de diálogo con tu inconsciente en su propio idioma. Así es como funciona en la práctica. La próxima vez que el déjà vu ocurra y pase, no lo ignores ni intentes olvidarlo. En su lugar, tan pronto como sea posible, encuentra 15 minutos de silencio. Es un tiempo sagrado, tiempo de alquimia. Toma un diario o simplemente una hoja de papel. Primero, en el primer párrafo, describe la situación de forma simple y seca. Los hechos. Estaba en la oficina hablando con un colega sobre un nuevo proyecto. Cuando pronunció la frase, estamos dando vueltas en círculo de nuevo, experimenté un déjà vu. Esto ancla la experiencia. Y luego, dejando un espacio, escribe el título. Amplificación. Y a partir de este momento, apagas a tu crítico y lógico interno.
Te conviertes en poeta, místico, intérprete de sueños, y comienzas a hacerte preguntas por escrito, anotando las primeras respuestas que te vengan a la mente, por extrañas que parezcan. ¿A qué se parece esto? No por qué sucedió esto, sino a qué se parece. ¿Se parece a un disco rayado? ¿A un eco en una sala vacía? ¿Al día de la marmota? Anota la primera imagen que te venga a la cabeza. Si esto fuera un sueño, ¿qué significaría? Esta pregunta te cambia instantáneamente del modo realidad al modo símbolo. Un sueño sobre dar vueltas en círculo en la oficina podría significar que estoy atascado en mi carrera. Si esta situación, frase, lugar, fuera un símbolo, ¿de qué sería símbolo? ¿Un símbolo de mi estancamiento creativo? ¿Un símbolo de mis errores recurrentes en las relaciones? ¿Un símbolo de la necesidad de escapar de la rutina? ¿Qué cuento de hadas, mito o historia de una película me viene a la mente? Quizás te sientes como Sísifo, empujando una roca cuesta arriba, o como un héroe en una encrucijada ante tres caminos. Lo principal en este proceso es no buscar la lógica. La lógica es el lenguaje de la conciencia. Aquí es impotente. Permite que tu inconsciente hable en su idioma, el lenguaje de las imágenes y las metáforas. Tu mente se resistirá, lo llamará tonterías y fantasías. Tu tarea es apartarlas suavemente y simplemente escribir todo lo que venga. Te sorprenderás de los tesoros de significado, los deseos olvidados y los diagnósticos precisos que se esconden detrás de este breve fallo. El plomo comenzará a convertirse en oro ante tus propios ojos. Esta herramienta, esta disposición al diálogo, ahora es parte de ti, y eso lo cambia todo. Porque ahora ya no eres una víctima de sensaciones extrañas. No eres un observador pasivo de los fallos en tu propia psique, ni un rehén de la ansiedad y las dudas sobre tu cordura. Ese papel para ti ha terminado. Lo has superado. A partir de ahora, eres el poseedor de un instrumento sensible, un barómetro del alma, un instrumento que registra infaliblemente cuando la presión en tu mundo interior alcanza un punto crítico, cuando se avecina un cambio importante, cuando lo oculto está listo para manifestarse. Eres el intérprete de las señales secretas de tu propia vida. Eres el alquimista que ya no teme al plomo, porque sabe cómo convertirlo en oro. Cada déjà vu a partir de ahora no es un motivo de miedo, sino una invitación. Es una llamada a la puerta de tu alma que dice, «Tienes un minuto, necesitamos hablar de algo importante». Y ahora sabes cómo abrir esa puerta y cómo mantener esa conversación. Conoces el lenguaje de las metáforas, el lenguaje de las imágenes, el lenguaje de los mitos. Y lo más importante que debes entender, posees todo lo necesario para llevar a cabo este diálogo. No necesitas gurús, no necesitas autoridades externas para que te interpreten tu propia vida. Tienes tu intuición, que siempre ha estado contigo, pero que quizás tenías miedo de escuchar. Tienes tu coraje para ser honesto contigo mismo, incluso cuando la verdad es incómoda. Tienes un bolígrafo y una hoja de papel, las herramientas mágicas más poderosas de todas. Por eso te pido, escucha estas palabras con todo tu ser. Confía en ti mismo. Confía en tus sentimientos, incluso si parecen irracionales. Son tu brújula más precisa, y confía en estos momentos. No vienen para confundirte, sino para guiarte. No son errores en el sistema. Son sus ajustes más precisos y cuidadosos. Son tus fieles guías en el camino a casa, hacia tu verdadera integridad. Hemos recorrido un largo camino en esta hora, del miedo a lo inexplicable a la comprensión de su lenguaje. Hemos descendido a las profundidades para encontrar allí, no el caos, sino un orden oculto. Volvamos al principio, a esa misma pregunta que te trajo aquí. Entonces, ¿qué intenta decirte tu alma a través del déjà vu? Después de todo nuestro viaje, podemos responder con claridad y sin sombra de duda. No es un fallo en el programa de tu cerebro. Es el punto donde el mapa de tu alma se cruza con el territorio de la realidad. Es el momento en que tu ruta interna y las circunstancias externas coinciden con tal precisión que el mundo resuena por un segundo, como una cuerda tensa. No es un recuerdo del pasado, es un recordatorio de tu propósito. Es el susurro de tu yo futuro que ya sabe qué lecciones tienes que aprender
y te empuja suavemente hacia el libro correcto, el pensamiento correcto, la decisión correcta. No es una repetición sin sentido que te condena al día de la marmota. Es un acto de la mayor misericordia del universo. Cada vez que el mundo se repite, no se burla de ti, te da otra oportunidad. Una oportunidad para notar lo que pasaste por alto, moviéndote en piloto automático. Una oportunidad para entender esa verdad sobre ti mismo de la que has estado huyendo durante tanto tiempo. Una oportunidad para tomar la decisión correcta donde una vez te equivocaste o donde estás a punto de equivocarte ahora mismo. El déjà vu no es una trampa del tiempo. Es una puerta que se abre por una fracción de segundo para que puedas ver el camino hacia tu libertad. Y cuando aceptes de verdad esta idea, no solo con la mente, sino con todo tu ser, tu realidad comenzará a cambiar. No externamente, sino internamente. Y eso es lo único que importa. La próxima vez que esta sensación te alcance, y te alcanzará, no te estremecerás de miedo. No habrá sudor frío ni el pensamiento de pánico. ¿Qué me pasa? En cambio, para tu propia sorpresa, una leve sonrisa podría aparecer en tus labios. Será una sonrisa de reconocimiento. Como a un viejo conocido, un poco excéntrico, que siempre aparece sin avisar para decir algo importante. Y por dentro, en el silencio de tu conciencia, le dirás: «Ah, eres tú otra vez. Te escucho. ¿Qué quieres mostrarme esta vez?». Y en ese mismo momento, en ese simple cambio de pregunta, ocurrirá la alquimia. El miedo será reemplazado por la curiosidad, porque sabrás que no es un fallo, sino una búsqueda, no un error, sino un enigma. La soledad, por un sentimiento de profunda conexión, porque entenderás que no eres tú quien se desconecta del mundo, sino el mundo el que entabla contigo un diálogo íntimo y personal que solo tú escuchas. Y la sensación de trampa, de repetición sin sentido, por la anticipación del descubrimiento. Porque cada momento así será ahora para ti, no un muro, sino una puerta, detrás de la cual se esconde un tesoro. Una nueva comprensión de ti mismo y de tu camino. El mundo dejará de ser solo un conjunto de hechos. Se volverá vivo, hablante, lleno de señales y pistas destinadas personalmente para ti, y aprenderás a leer su lenguaje. Gracias por recorrer este camino hasta el final, y te agradezco no por el tiempo invertido, sino por tu coraje y confianza. Porque se necesita coraje para no ignorar las experiencias más extrañas y sutiles de tu alma. Se necesita coraje para cuestionar la simple imagen materialista del mundo y mirar más allá del velo de lo cotidiano. Lo que has hecho en esta hora no es solo ver un video, es un acto de exploración interna, un acto de valentía. Y quiero que sepas, no estás solo en esta búsqueda. La sensación de aislamiento que acompaña a estos momentos es una ilusión. En realidad somos muchos, aquellos que no se conforman con respuestas superficiales, aquellos que sienten el reverso del tapiz cósmico e intentan palpar sus patrones, aquellos que escuchan el susurro del universo en coincidencias casuales e intentan descifrar su lenguaje. Somos una comunidad invisible de buscadores, esparcidos por todo el mundo, pero unidos por el mismo sentimiento profundo. Este mundo es algo más de lo que parece, y tu sensibilidad no es una maldición, sino tu pase de entrada a este círculo. Así que sabe que, al hacer esta inmersión, has encontrado a tu tribu. Bienvenido a este círculo invisible. Nuestra inmersión conjunta de hoy llega a su fin, pero el viaje en sí solo está comenzando. Si esta conversación ha sido valiosa para ti, si ha encendido en tu interior una luz de reconocimiento y te ha dado al menos una clave para los misterios de tu alma, te pido que ayudes a que esta luz se propague. Cada me gusta que das a este video no es solo un número. Es una señal en este vasto espacio digital que dice: necesitamos más profundidad, necesitamos más sentido. Es tu voz a favor de la investigación auténtica, no de las respuestas superficiales. Si quieres recibir más claves, más mapas para navegar por tu mundo interior, suscríbete al canal y activa la campana. No es solo una suscripción. Es tu intención de continuar este camino, de no perderte nuestra próxima conversación, nuestra próxima inmersión conjunta en los misterios de la psique. Y lo más importante,
Si durante nuestro viaje has pensado en alguien en particular, un amigo, un ser querido que crees también se hace estas preguntas, también siente estas extrañas vibraciones del mundo, comparte este video con él. No lo hagas por nosotros, sino por él. Quizás esta conversación se convierta para él en ese libro encontrado por casualidad que le dará la clave que le faltaba. Conviértete para alguien en quien indica el camino. Gracias por tu presencia total. Y recuerda, tu vida no es un problema que deba ser resuelto. Es un misterio que debe ser vivido.